Muy buenas tardes, felices Reyes a todos y a cada uno. Voy a explicar un poco las cosas que faltaron en el vídeo de introducción al 7, el número 2, porque quedó cortado en su día y entonces, bueno, pues esto nos ha producido algunas frustraciones, ya que estamos en la tríada de la frustración, pues entonces vamos a complementarlo. Bien, estábamos hablando de los nombres que habíamos dado vamos a decir, investigadores y autores del enneagrama estaban hablando sobre diferentes tipos, diferentes nomenclaturas y tal para definir al 7. Y estábamos hablando precisamente del dilatante, cuando el vídeo se estropeó. Y estábamos hablando que en el dilatante hay una manera de exponer el pensamiento mágico. El pensamiento mágico es el pensamiento infantil, es el pensamiento de un niño que enciende vamos a decir, una luz y piensa que es él y no el mecanismo quien lo hace. Entonces, he encendido una luz, yo. Y bueno, pues esto los niños, bueno, pues que todavía viven en el mundo, vamos a decir, integral en el que verdaderamente sucede la magia, pues esto luego llevarlo a la adultez, que en el caso del 7 se hace, porque tiene como un paradigma infantil todavía en donde puede pasarlo bien, ¿no? Y es ver que las cosas suceden simplemente porque uno pone la voluntad para ello. Entonces, la dilatación, el dilatante, significa como que no ejecuto las cosas porque mi pensamiento mágico hace que en el momento en que yo quiero que tal cosa sea, es. Estas cosas a veces suceden, es decir, que y no tienen nada que ver con el pensamiento mágico cuando suceden. Quiere decirse que uno puede tener a lo mejor pues intuiciones, puede tener uno la manera de saber que alguna cosa va a suceder debido a la experiencia que ha tenido en el pasado, en el que en un gran porcentaje de casos ha sucedido, y entonces uno puede pensar que va a suceder, y eso no es pensamiento mágico, eso son pensamiento estadístico, tal, ¿sabes? Que tiene que ver con que las cosas se suelen dar en determinadas circunstancias. El problema del 7 es que creen su poder mágico sobre la vida. Es decir, en un momento dado piensa que lo que son sus deseos van a suceder porque él los desea. Y entonces, bueno, pues muchas veces sucede. No porque sea mágico, sino porque es obvio. ¿De acuerdo? Y entonces el 7 en vez de pensar en la obviedad, piensa en lo mágico, que es el mundo, cuando él o ella y tal están procediendo, están inventando, están reinventando, están proyectando, están edificando un futuro. El pensamiento mágico realmente es una catástrofe. Porque uno puede tener, insisto, intuiciones y puede tener uno, pues la manera de saber que alguna cosa va a suceder, pero el pensamiento mágico es un empoderamiento narcisista primario de uno mismo en el que uno mismo piensa que deseando sucede. ¿m? Esto no tiene nada que ver con una falta de inteligencia o con una ingenuidad natural, no, tiene que ver con que efectivamente ha tenido pruebas científicas, es decir, vamos a decir, argumentadas, de que sus deseos se han hecho realidad. En algún momento como que no. ¿Ha habido alguna persona aquí que nos esté escuchando cuyos deseos alguna vez no se hayan cumplido? Bien, pues no son deseos mágicos cumplidos mágicamente, sino son ejecuciones comportamentales para que aquello se dé. Y en el comportamiento no solamente están los deseos, que son mentales, sino también son los anhelos y tal, que son límbicos y que son las necesidades, que son reptilianas. Cuando se unen los tres centros y tal, las cosas se dan, porque estamos utilizando las tres inteligencias. Pero si solamente utilizamos esta inteligencia, sin tener en cuenta las otras dos, pues entonces sí que tenemos un problema. Y ahí es donde está el entendido. No, si yo es que yo ya sé.
no es que yo ya lo tengo gestionado, no es que yo ya lo tengo controlado. No, eso es pensamiento mágico. Pensamiento mágico es un pensamiento muy infantil, que tiene que ver con que mis deseos se cumplan porque es así como yo necesito que sea. Luego tenemos al epicurio, del cual tampoco habíamos hablado. Bueno, sí, pero se cortó. En el cual, bueno, pues el epicurio es aquel que decide de algún modo ser feliz, cumplir con sus deseos, y que sus anhelos, y necesidades sean cumplidas y tal. Es decir, yo voy a pasármelo bien, pase lo que pase. Caigan chuzos, bombas, o no, yo disfruto de la vida, yo apuesto por el placer, por la diversión, por la felicidad, porque todos seamos hermanos y porque además estemos juntos en un fin común. ¿M? Esto, acordaros de que todos los mentales tiene que ver con que haya seguridad. Para el 7 la seguridad va a tener que ver con lo que yo deseo. Y ahí es donde está también el pensamiento mágico. Luego teníamos el optimismo fácil con actividad difícil, que es una autora que me gusta mucho, Keyes, Keyes. ¿Eh? Y entonces habla como también de ese pensamiento mágico. No, sí, tal, vas a ver qué bien lo vamos a pasar, va a ser guay, va a ser, bueno, brutal, va a ser increíble. Y entonces, bueno, pues esto es optimismo fácil. ¿M? Pero con actividad difícil, es decir, ¿dónde va a ocurrir eso? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Cómo vas a hacer para que eso se dé? Es decir, la actividad es difícil, pero sin embargo el optimismo es fácil. El optimismo, el positivismo y todo aquello que tiene que ver con un pensamiento relacionado con la magia, la felicidad, una realidad optimista, exuberante, exótica, movida, con dinamismo, donde haya gente feliz, que lo pase bien y ría. Pues va a tener que ver también con el siguiente término que es el soñador. Es decir, es la persona que sueña, es la persona que sueña despierta y sueña dormida. El sueño y tal tiene que ver con una metáfora de la vida en la que de repente uno se encuentra en una situación que puede ir desde la pesadilla hasta, bueno, el placer más absoluto. Y quien no ha tenido pesadillas o momentos agradables en sus sueños en determinadas ocasiones. Una de las cosas es que el soñador es un soñador despierto. Es como si estuvieras haciendo metáforas de tu vida con respecto a lo que va a pasar y lo que está pasando, que a veces tienen un pequeño aspecto de realidad. El jugador que renace. mm, El 7 es una persona que se reinventa muy fácilmente, y que sale de cualquier paradigma que, independientemente de que sea de su agrado o de su desagrado, muy fácilmente también. Es una persona que sabe disociarse de lo que está sucediendo para entrar de nuevo en un estado de conciencia agradable, que le agrada. Es decir, puede tener un gran manejo de sus estados de conciencia en general. ¿Qué más decíamos? El aventurero. Decía en el vídeo que se estropeó, que el aventurero a mí no me gusta como término, porque he visto a muchas personas, 7, regando su narcisismo con el tema de que no, es que yo soy el aventurero. Vale. Quitando esa parte, es muy interesante que sí, efectivamente es un aventurero, ¿no? Es decir, es una persona que le gusta la aventura y tal, ¿sabes? Tal y como viene en la Real, en la Real Academia de la Lengua. Es decir, una persona que le gusta la aventura, que le gusta salir, que le gusta ir, que oye, te vienes a Albacete mañana, luego pasamos por Burgos, nos pasamos a tomar unas sardinitas a Bilbao y luego terminamos en Extremadura tomando bellotas. Sí, yo me apunto. Quiere decirse, a la aventura, a lo que pase, a lo que vaya a suceder. Eso no es malo, tal, ¿sabes? Nada de lo que estamos diciendo es malo, ni es malo tampoco ni es bueno y tal, ¿sabes? Es neutro en el sentido de que depende de cómo van a ser las consecuencias de la aventura. ¿M?
Y las consecuencias tienen que ver con los primeros empréstitos. Luego te decía Richard Rohr, que es la persona que evita el dolor. Eso ya lo hemos hablado, eso ya lo hemos visto, y por eso quiero decir que es una persona que corre más rápido que su tristeza, que corre más rápido que su depresión, que corre más rápido que su hueco oscuro, en donde la desesperación puede tomar su parte. Y esto lo sabe muy bien el 7. Y luego, pues tenemos de nuevo el epicurio y finalmente el planificador. Y de la planificación como fijación, pues vamos a hablar en otro vídeo. Querido Pablo Durbán, y tal, ha sido para ti, por ti. Chin, chin, hasta pronto.